Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas todos y todes. ¿Ah? Pero aquí, pues, en el Crónica Digital, tomando un rico y delicioso café en tiempos de pandemia. Y tenemos la fortuna, el agrado de contarnos con tremendas analistas políticas. ¿Ah? ¿Por qué invitar a hombres? No, invitemos a las chiquillas, y las chiquillas también hablan y hablan muy, muy fuerte. Tenemos a una ingeniera civil industrial, analista política, Andrea Condemarín. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Iván. Oye, Súper bien, así que saludo a todas las presentes y a todos los que nos escuchan y espero que estemos felices de esta conversación. De esta conversación, exactamente. También tenemos a María Eugenia Puelma, ella es asistente social. También por María Eugenia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida al Crónica Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todes, y también a las panelistas, con quienes vamos a conversar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, por último tenemos a la Camila Guayo. Ella es licenciada en psicología, así que nos va a analizar a todos aquí del mundo de la psicología. Y bienvenida también, bienvenida Sí, Camila. muchas gracias por la invitación. Saludar a María Eugenia, un gusto conocerla. Con Andrea ya nos hemos topado en otros espacios, así que eso, muy feliz por la invitación de estar hoy. Y bueno, pues, estimados amigos y amigas, vámonos al hueso del cuento. Este fin de semana ha sido bastante complejo para nuestro país, no solo por la pandemia. Hubo cambio de gabinete la semana pasada, apareció un nuevo ministro del Interior, hubo cuenta pública y el primer viaje a provincia del ministro quedó la Santa Escoba. Se le acusa de asusar a la derecha, aparecieron grupos de civiles vinculados con miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hubo quema de municipios, heridos van, heridos vienen, anoche también hubo situaciones muy similares. Estimadas compañeras, ¿nos pueden explicar esto? ¿Qué es lo que está sucediendo en la Araucanía? Dejo con la palabra a Andrea Condemarín. Mira, yo tengo la impresión que esto es más bien una estrategia, y podría nombrarlo, digamos, de Cast. Estas cosas medias paramilitares, estos grupos que yo creo que son mínimos, el llamado APRA y esas cosas son mínimos dentro de la región, pero causan un impacto fuerte, y de una u otra forma hay cierta ciudadanía de la Araucanía que ya lleva tantos años con estos conflictos que le hace sentido. Y a mí me preocupa harto porque es un tema que nunca se revisó, es un tema político, no es un tema que se va a solucionar por la vía armada, y como es un tema político, quien estuvo más cercano a resolverlo fue, creo yo, Huenchumilla, en algún minuto, pero lo sacaron, porque había que hacer todo un plan de trabajo, y él lo tenía presentadito, estaba impecable y todo, pero de una u otra forma todo eso se cayó, y sacaron a Huenchumilla. Eso es preocupante porque pareciera ser que no se quiere resolver. En estos 30, 40 años que llevamos, no se ha querido resolver el tema de fondo. Y creo, insisto, es un tema político que se está disfrazando con estas acciones para que sea como un asunto así como de medio de guerra civil en la Araucanía. Y quieren dar esa sensación. Por otro lado, el racismo y el clasismo instalado que está, bueno, no solamente en esa región, yo creo que es a nivel nacional, provoca también que exista, porque está instalado, o sea, hay gente que tiene esa opinión, es racista, o sea, los comentarios que habían a mí me parecen impresentables, obviamente inaceptables, pero hay algo que gatilla todo esto, y a mí me preocupa que se privilegie, digamos, el territorio, el negocio, por sobre la gente. Y creo que los mapuches tienen ahí algo que decir, y tienen ahí algo que decir hace mucho rato, y no se le ha dado ni la importancia ni la relevancia que merecen. Y creo que el camino correcto aquí es sentarse a conversar, pero en serio, y empezar a terminar de una vez por todas esta guerra que no voy a decir que lleva 500 años, pero sí, pues, lleva bastante tiempo y ha sido permanente.
María Eugenia, Andrea hablaba de que este es un tema político de alta data, que había una propuesta del ex intendente demócrata cristiano Buenchumilla, que hay un tema de racismo, hay un tema de clasismo, y le echa la responsabilidad a Kast. ¿Eso va dentro del análisis político o es algo más profundo? Mira, ¿Cómo sostenía Andrea? yo fíjate que el otro día decía, a propósito de los jóvenes que dijeron que estos no eran 30 pesos, sino que 30 años, y situaron el tema del conflicto que existe en Chile, de la desigualdad, del problema de los derechos humanos, del problema de la falta de ética, y concretamente, evidentemente, a partir de esa movilización, el tema de la nueva Constitución. Yo creo que aquí, en el tema de los pueblos originarios, no son 30 pesos, son 500 años. 500 años que está pendiente un diálogo como corresponde, el reconocerlos como pueblo-nación, y el de entender que aquí estamos hablando con un pueblo que tiene una cultura, que tiene una forma, que tiene una conducta, y eso yo creo que acá, hoy día, después del cambio de gabinete, porque yo lo relaciono todo con el cambio de gabinete, el cambio de gabinete no es sino un gabinete que tiene que resolver principalmente para este modelo la crisis económica. Ese es el problema principal que tiene hoy día y que le han mandatado los grandes empresarios, los grandes ricos a Piñera. Y por lo tanto, el resolver el tema económico significa dar una señal. Y la señal se optó por darla justamente en Temuco, con los pueblos originarios, con los mapuches. ¿Y cuál es la señal aquí? La señal es pueblo contra pueblo. Aquí entonces se levantan los vecinos porque están cansados, porque no sé qué, y se quiere dar una impresión porque son vecinos muy, muy bondadosos, muy de buena onda, que ya estaban tan aburridos, entonces vinieron a agarrar unos palos, y fíjate que después del toque de queda se fueron a armar este cabrito. Entonces, eso no puede ser. Yo creo que aquí se está generando una señal política de que de esta forma se van a resolver los problemas que existen en Chile, y que justamente es una manera muy peligrosa, muy riesgosa, de que se está entregando como forma de resolver los temas políticos, los temas económicos. Esta es una democracia hoy día que no tiene ni una pizca de democracia, porque realmente no toma en cuenta, primero que todo, las conductas, segundo, las culturas, tercero, los tratados internacionales, los convenios. Aquí nada se toma en cuenta, ni siquiera la participación interna del pueblo organizado, como menos los convenios que se han firmado por este propio gobierno. Por lo tanto, yo radico el problema principalmente en este gobierno que hoy día, con su nuevo gabinete, ha generado una nueva estrategia, una estrategia para salirle al paso a la movilización popular, y por eso que además hizo todo este ordenamiento de leyes que criminalizan la protesta del pueblo, y que además contó con los votos necesarios de una parte importante de la oposición en el Congreso. Si hoy día las leyes que tenemos también fueron parte de eso. Entonces, hoy día está la tormenta, como dicen, perfecta, ¿no? En que tenemos las leyes, tenemos una condicionante que genera una justificación para una intervención, para generar una conducta, para generar una señal. Miren, si ustedes se levantan, esta es la forma en que lo vamos a resolver. Vamos a resolverlo con una cantidad de pueblos, vecinos, con comillas, que se van a enfrentar con nosotros, porque entonces nosotros vamos a mirar cómo se enfrentan ustedes, y llegado un momento, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a meter los militares, porque los militares van a venir a resolver y a entregar calma, paz a este país. Y eso es un tema peligrosísimo que los partidos políticos tenemos que analizar, las mujeres sobre todo tenemos que analizar esto, porque esto es peligrosísimo para la sociedad. Yo no hablo de una paz abstracta ni etérea, hablo una paz que tiene que ser relacionada con los derechos del pueblo, con la soberanía popular y con un cambio de la Constitución que es inminente. Inminente. Este gobierno es realmente lo peor que le podía haber pasado a la democracia. Eso, compañero Iván. Camila, esa mirada que tiene María Eugenia Puelma, que hay una responsabilidad impresionante de la política que no ha buscado solución a este tema. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, o sea, yo concuerdo acá con las compañeras respecto a que primero es una deuda histórica, es un problema histórico que no solo compete al gobierno actual de Sebastián Piñera, sino también
a los propios gobiernos de la concertación también. O sea, hay que ser muy crítico respecto al abandono que ha habido del Estado hacia los pueblos originarios hoy día, y en particular al pueblo mapuche, respecto también a la militarización. Yo creo que lo que estamos viendo hoy día ya es una agudización y ya la cara más cruda, porque también nos encontramos en un estado de excepción, nos encontramos con una mayor militarización del territorio, y por sobre todo en el Gualmapu. O sea, lo que estamos viendo es impresionante, y creo que demuestra también un poco lo que decía María Eugenia. O sea, la derecha más dura hoy día mostró su cara en el gobierno, pone a un ministro del Interior negacionista, ligado a Colonia Dignidad, y que en el fondo desconoce hoy día que existen presos políticos en Chile, y lo que están exigiendo hoy día en su mayoría los presos políticos mapuche y los peñis que están en huelga de hambre es el respeto de los convenios internacionales que Chile ha ratificado. O sea, son cuestiones que son cuestiones mínimas en el fondo, pero con un trasfondo político sumamente relevante. Y ahí, por ejemplo, a mí me preocupa las voces de algunos sectores, como, no sé si ustedes vieron la declaración que sacó el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la situación en la Araucanía. A mí me preocupó porque fue una reacción muy tibia, y de hecho también condenando la ocupación de los municipios. Como partía la declaración condenando la ocupación de los municipios, y bueno, obviamente después también rechazando la violencia ejercida por parte de los civiles que desocuparon. Pero a mí me preocupa que hoy día como el Instituto Nacional de Derechos Humanos no sea más tajante respecto a lo que se produjo ahí fue una situación de discriminación, de racismo, y que en el fondo viene a marcar años de racismo, de opresión hacia el pueblo mapuche. Y respecto a lo que decía María Eugenia como del proceso constituyente, claro, hoy día es interesante porque también se abre un debate respecto a la plurinacionalidad, por ejemplo, pero también demuestra que el propio proceso constituyente, y como está establecido hasta ahora, está al debe justamente con los pueblos originarios y también afrodescendientes. O sea, todavía no está zanjado lo de los escaños reservados, no había un efectivo diálogo con los constituyentes, y es complejo pensar en iniciar un proceso constituyente cuando uno tiene presos políticos, cuando tiene vulneraciones de derechos humanos de ese calibre en una zona de conflicto así como el Gualmapu.c. Creo que también es un tema a darle vuelta. Y ese tema a darle vuelta, y tantas vueltas que todo el mundo le ha dado al tema mapuche. Camila hablaba de una cosa que a mí me coloco en el caso de los que la están escuchando, la están viendo. ¿Es legítimo tomarse un municipio? ¿Ah? Buena pregunta, po. ¿Ah? ¿Es legítimo tomarse un municipio? No entendí la pregunta. Que si es legítimo tomarse un municipio. Yo me pongo en el caso del otro ciudadano, ¿ah? Que en base a lo que acaba de decir Camila, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice sí, pero no es bueno tomarse un municipio, pero tampoco es que los militares vayan para allá. Pero bueno, la pregunta es legítimo tomarse el municipio? Es que si no se... Sí, por favor. Para mí es como si no viéramos legitimidad en toda la revuelta social que hubo desde el 18 de octubre en adelante. No estábamos siendo escuchados. O sea, el pueblo salió porque no estaba siendo escuchado ninguna de sus demandas. Y los políticos no habían tomado todo el abuso, todo lo que hay después del 18 de octubre fue justamente porque los políticos no hicieron nada en 30 años. Por eso está la disociación también entre la política y el mundo social. Entonces, en el minuto en que uno empieza a escuchar, uno empieza a sentir que estamos siendo escuchados como pueblo, es que el mundo político está reaccionando de buena forma. Por ejemplo, el 10% del otro día de la AFP. Si el 84% ya estaba pidiendo a gritos, por favor, necesito un alivio en mis bolsillos. Entonces, que todos tengan acceso al 10%.
la audiencia que tuvo el Senado ese día, que fue, entiendo que del 53 o 56% de audiencia, pues cuando habíamos escuchado nosotros senadores, cada uno de los discursos, todo eso que ocurrió, te acerca, o sea, acerca lo político al mundo social. Y ahí vuelve esa disociación que había, se empieza a juntar nuevamente. Lo que está pasando hoy día con el pueblo mapuche en la Araucanía y que viene pasando efectivamente hace 500 años, tiene que ver con eso, con no sentirse escuchados. Entonces, ¿de qué manera implementan sus demandas? ¿De qué maneras pueden llegar a ser escuchados? Es solamente a través de este tipo de medidas. No es que lo justifique tampoco, pero es como lógico que si es que tú no me escuchas, yo voy a gritar y voy a gritar más fuerte. Las mismas demandas feministas cuando dicen, oye, perdón, si el voto costó y costó varias cosas. O sea, si no fue así como démosle el voto a las mujeres porque sí. Hubo también una insistencia, una metida fuerte, sino nada es fácil, ningún cambio social es fácil ni liviano, todo tiene que pasar por ciertas cosas que, digamos, me parecen legítimas, me parecen absolutamente legítimas, tienen que ocurrir así. María Eugenia. Sí, pero ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Que yo, aquí hay una cosa que quiero profundizar un poco. Mira, el tema está en que, ¿dónde está lo ético de una democracia que se basa como tal en elecciones? Pero en el tema del modelo político, económico, ahí no hay democracia, ahí no hay participación, ahí no se escucha a la gente organizada. Yo fui parte de una asociación de funcionarios de la Municipalidad de Santiago, fui su presidenta, y nos tomamos el municipio. Y fue absolutamente lógico que nos tomáramos el municipio, porque había no escucha de parte de un alcalde, había abuso de poder, y por lo que tú puedes realmente pones en la mesa para pasar a llevar, a ti no te queda en otro momento más que usar ese mecanismo. El Chile está lleno de derechos que se han obtenido gracias a eso. Por lo tanto, aquí la categoría de legitimidad o ilegitimidad, la categoría de que si es violento o no es violento, es solamente mirar por encima. Miremos la profundidad del tema. Aquí se ha construido una democracia en la cual no se ha tomado en cuenta estos otros temas. Fíjate, volvámonos para atrás. ¿Cómo recuperan las tierras los latifundistas? Las tierras que se habían entregado en el gobierno de Allende, que empezó el proceso de entregar las tierras a los mapuches. ¿Cómo las recuperan a través de un golpe de Estado? Se las arrebatan nuevamente a los mapuches. No tan solo se las arrebatan, sino que ocurren miles y cientos de violaciones a los derechos humanos por ese propósito, por dar vuelta a la reforma agraria. Entonces, este es un tema de modelo económico que se instala y que no tiene ninguna ética para mirar cómo quiere construirse. Si está bien, mira, si quieren los ricos ganar, que ganen, pero ¿por qué tienen que ganar a costa de las violaciones de los derechos de otros? Por eso que yo creo que es tan importante hoy día situar este tema de los mapuches, situar este tema que está ocurriendo con las tierras en este país, con el agua en este país, con los recursos naturales en este país, situarlo desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista que tiene que haber un sistema político que realmente ponga en el centro los derechos humanos universales, los recursos naturales, la soberanía del pueblo, y en ello el pueblo nació mapuche. Si nosotros separamos esto y nos vamos solamente a la casuística de que mire que la violencia, como muestran los medios de comunicación, oye, que se quemó la municipalidad, que se hizo esta otra cosa en la municipalidad, eso es generar y manipular las conciencias de las personas para no mirar el tema de fondo. Y el tema de fondo aquí es que hay una deuda pendiente, no tan solo con el pueblo mapuche. Fíjate que los convenios internacionales señalan muchos temas también en el tema laboral. Yo que fui ex gremio del trabajo, que señalan temas específicos cómo debe regirse el tema de los derechos laborales. Sin embargo, ¿qué te dicen los tribunales aquí? ¿Qué te dicen los empresarios? Ah, no, porque esos son tratados internacionales, pero resulta que los ratificó Chile. Ah, no, pero nosotros nos vamos a incorporar en la legislación nacional. Ah, y lo mismo pasa con los derechos humanos. Si aquí en Chile el tema fundamental es que el nunca más está pendiente en todo orden de cosas. El nunca más se negoció, y tal como dice la compañera Aguayo, se negoció y aquí hay responsabilidad del gobierno de la Concertación. Que esto pasó por encima y lo más importante era instalar un modelo económico que supuestamente iba a chorrear para abajo y no chorreó nunca, y hizo más rico a los más ricos y generó una desigualdad espantosa en este país que violenta el alma, eso sí que es violencia. Cuando una persona tiene que pagar 1.500, 1.800 pesos por un kilo de pan y más encima pagar IVA,
Eso violenta el alma, eso es lo que hay que cambiar en este país, porque genera una desigualdad profunda, una desigualdad, compañeros y compañeras, que a mí me genera una violencia interna, porque uno como asistente social ve la situación de la gente pobre. El otro día un senador decía que en Chile no hay pobreza, que no hay hambre. ¿Cómo que no? No están en las poblaciones, por eso que no sabe. En ese contexto, Camila, el tema de los derechos humanos. Tú hablaste del tema de los derechos humanos. ¿Cuánto, según tú, ha habido por parte del Estado y especialmente de este gobierno violentado el derecho humano de los pueblos originarios? Y A especialmente ver, yo respecto a lo primero que estaban comentando, igual es importante que las ocupaciones que se dieron en la municipalidad de Las Tomas también fueron a raíz de ya semanas de huelgas de hambre del Machi Celestino y de los presos políticos mapuche, quienes están solicitando el cumplimiento de un convenio, del convenio 169 de la OIT, o sea, y un tratado de derechos humanos en el fondo. Entonces las ocupaciones también fueron a raíz de que ya llevan semana en huelga de hambre, su estado físico ya se está viendo deteriorado, y el gobierno no está haciendo nada al respecto. Entonces también hay que entender que esto se viene ya acumulando desde hace semanas y que también ha tenido una muy poca visibilización el tema, creo yo. Y respecto a las vulneraciones de los derechos humanos, o sea, acá nos estamos enfrentando a un gobierno que violó los derechos humanos durante la revuelta social, con más de 3.000, desde octubre hasta la fecha, más de 3.000 personas en prisión preventiva detenidas en manifestaciones. O sea, es decir, se utiliza la prisión preventiva como una forma de cárcel política, y además con una violación a los derechos humanos que están en total impunidad. Sale el antiguo ministro del Interior, Gonzalo Blumen, así libre de polvo y paja, con una total impunidad, cuando es el responsable político hoy día de la violación a los derechos humanos que se dio durante la revuelta social. Y lo que estamos viendo en la Araucanía es, en el fondo, una cuestión que se da históricamente. O sea, la violación a los derechos humanos que nosotras vimos en Santiago, en las principales ciudades del país, es una cuestión que se ha dado históricamente en la Araucanía. Entonces, también se develó una situación sumamente grave en que el Estado de Chile efectivamente vulnera los derechos humanos. Y es complejo porque también nos enfrentamos a un proceso, retrotraigo nuevamente el proceso constituyente, porque nos enfrentamos a un proceso en el que nos vamos a sentar a conversar sobre un nuevo pacto social, ¿verdad? Sobre una nueva democracia, un nuevo sistema político, pero ¿cómo nos vamos a sentar, con qué condiciones, con qué garantías democráticas nos vamos a sentar a conversar hoy día cuando hay una total impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos? Creo que eso es lo que hoy día tenemos que tener en cuenta. O sea, efectivamente hoy día se abre un proceso constituyente, vamos a discutir un nuevo pacto social, pero tener siempre en consideración que hoy día hay una impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos. En ese contexto, Andrea cumple una labor importante, lo que dijo hace un rato atrás Camila, avanzar en lo que es la participación de los pueblos originarios en la futura constituyente. ¿Cómo solucionamos ese entorno? Mira, yo soy una convencida, así como pedimos paridad. No sé si es a través de la Asamblea Constituyente o a través de algo que salga de la misma Asamblea, de cómo abordar el tema de los pueblos originarios, porque esto no se trata solamente de los mapuches, también tenemos a Rapa Nui, ¿cierto? Tenemos ahí a la isla, que ha tomado sus propias decisiones y sus propias determinaciones a propósito de la pandemia, y que han resultado absolutamente exitosas. Ellos ya volvieron a clase, están en otra etapa, digamos, ya la pandemia no existe ahí, y se la están arreglando y están tratando de superarse, ¿cierto? Sin tener, imagínate, pues si la isla se sustenta a base ¿cómo se llama?, de las visitas que tiene, de la gente que va a vacacionar, y ahora están sin nada, digamos, pero para cuidarse ellos.
Entonces creo que hay un trabajo que hay que hacer un poco más profundo, que obviamente que la Asamblea Constituyente es un gran paso para enfrentar esto, pero no sé si la mirada de los pueblos originarios la podemos entender nosotros así como para implementarla en una Asamblea Constituyente. Yo creo que tiene que ser una conversa aparte y entender digamos, encapsular en un capítulo completo el cómo, qué es lo que creen ellos también. O sea, no hay que cerrarse en ese aspecto y definirse por las reglas chilenas, porque a lo mejor hay pueblos originarios que traspasan las fronteras, ¿cierto? Estamos en conexión con Argentina, estamos en conexión, no sé cómo explicarlo, pero en el fondo a lo mejor para ellos ni siquiera hay fronteras frente a eso. Y hay una forma de ver el mundo más holística, más diferente, y que nosotros a lo mejor ni siquiera lo comprendemos. Entonces, es básico sí darle esa cabida, pero darle la cabida que es fundamental, pues, o sea, que es propia de ellos, no a nuestra forma, no en la medida de lo posible, porque si no este conflicto va a seguir eternamente, creo yo, con nueva constitución o sin nueva constitución. Obviamente que hay cosas que hay que garantizar, pero como un Estado plurinacional, aceptar eso, pero también cómo van a ser las propias determinaciones que tome cada pueblo originario frente a sus territorios y frente a su vida finalmente. Que yo creo que escapa nuestra comprensión. Y en ese contexto, María Eugenia, lo que decía la Andrea, es un tema que tenemos que solucionarlo ahora. Los distintos pueblos que conviven en Chile necesitan de una u otra forma estar representados hoy día en la constituyente. Y hoy día no se ha resuelto eso, como decía Camila. ¿Cómo se resuelve? Mira, eso no se ha resuelto, pero fíjate tú, hay una cosa que es bien importante también, fíjate, no sé, yo en mi reflexión propia, y fíjate que yo pienso de que el pueblo mapuche es tan atacado por el modelo, está focalizado, ¿no? Como que hay que atacarlo, como que hay que extirparlo, es porque fundamentalmente el pueblo mapuche tiene las tierras más valiosas del sur, tiene tierras que son rentables para este modelo, tiene las tierras donde están los forestales, las aguas, es decir, son tierras ancestrales que el pueblo mapuche defiende para una explotación natural, para una explotación sustentable. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo, evidentemente que va a ver al pueblo mapuche como su contrincante y enemigo, porque es dueño y defiende esas tierras que son rentables para este modelo. Yo creo que los pueblos originarios deben participar como pueblos que son en la convención constituyente, en la discusión de la nueva constitución. Tiene que haber un tema específico donde ellos deben hacer su aporte. No nosotros discutir el aporte que ellos puedan hacer, porque tal como dice la compañera, nosotros muchas veces sabemos de la diversidad que hay en los pueblos originarios, ¿no? Muy distinto el pueblo aymara que el pueblo mapuche. Entonces, yo creo de que aquí tiene que haber una pertinencia y un reconocimiento de ellos para que participen y participen ahora. Y en ello la oposición hoy día es vital. Una unidad de la oposición es vital en este tema específico de garantizar la participación de los pueblos originarios, así como se dio la pelea para garantizar que las mujeres tuviésemos ahí una presencia importante, también tiene que garantizar la presencia de los pueblos originarios. Hoy día más que nunca, un nuevo orden en Chile, una nueva constitución, sin la mirada, la pertinencia de lo que quieren los pueblos originarios, de sus exigencias ancestrales, de lo que han venido diciendo por tantos años, es muy difícil. Sin ello es imposible. Fíjate, yo me estoy acordando de Patricio Aylwin en el primer gobierno de la Concertación. Cuando ahí en el programa de Aylwin venía el tema del reconocimiento de pueblo-nación de los mapuches. Venía. Y resulta que al poco andar eso se diluyó en el tiempo, como muchas de las cosas que venían en ese programa. Entonces, aquí, como decía la compañera Guayo, hay una responsabilidad política de esta, comillas, democracia que hemos instalado en este país, en que algunos grupos fueron escuchados y otros no, dentro de los cuales los trabajadores y trabajadoras, dentro de los cuales el movimiento sindical, dentro de los cuales el movimiento mujeres. Sin las mujeres tampoco habríamos obtenido la democracia que hoy día parcialmente tenemos. Fueron las mujeres las primeras en la lucha. Entonces, aquí deuda de esta democracia
deuda política, deuda cultural, deuda económica con aquellos que realmente fueron los que liberaron este país de la dictadura. Hay una deuda con los derechos humanos, hay una deuda con los presos políticos anteriores, con los exonerados, con la justicia, con la verdad, y hay una deuda con los presos políticos de hoy. Los muchachos de la primera línea, las mujeres y hombres que pelearon en la calle y que hoy día están en prisión preventiva como un castigo, como una señal para decir, si ustedes se levantan otra vez, vamos a hacer eso. Y además vamos a hacer lo que estamos haciendo en el sur, tirar vecinos contra vecinos, pueblo contra pueblo, que entonces ahí nos lavamos las manos, traemos los milicos y vamos otra vez para arriba. ¿Y para qué? Para no tener el plebiscito. El plebiscito hay que tenerlo, y eso tiene que ser una definición de todos nosotros, especialmente las mujeres. Nosotros este país está en deuda con nosotros, y por lo tanto tiene que haber nueva constitución, y tiene que haber procesos constituyentes. Y el gobierno, que no ha dicho una palabra, porque esa cuenta pública que hizo fue una ridiculez, Este gobierno no ha dicho nada porque no le interesa decir nada. Si lo que le interesa es llevar por este camino el asunto. ¿Para qué? Para lograr un respiro, una oxigenación para el modelo que tanto defienden como que si fuera no sé qué. Es una vergüenza, esto es una vergüenza. Y una vergüenza también que la política institucional no sea capaz, compañeros, de poder resolver un poco más eficiente y un poco más generosamente con este pueblo que tanto lucha. Perdón, pero me da un poquito rabia esta cuestión. Sí, no, está bien, si esto es, yo las quiero invitar, chiquillas, antes de poder pasarle la palabra a Camila y hacerle una pregunta a ella y a ustedes también, muy, muy interesante además, invitarlas a escuchar al Pancho Villa, entre tierra y cielo. Panchito, es tu tiempo, te invitamos. Y nos vemos en unos minutos más. Tierra y cielo, habitan frondosos los árboles viejos, sorteando estaciones, cambiando colores, guardando recuerdos. Me gusta mirarlos, sentirlos cercanos, batiéndose al viento, y bajo el follaje tomarte la mano y pasear en silencio. Caen las hojas que van cubriendo de otoño todo el forestal. Caen cuando en la ciudad la tarde se va y un beso me da. Entre tierra y cielo parecen los árboles vivir contentos, sirviendo de asilo a poetas, amantes y niños creciendo. El curso del tiempo y un fiel testimonio del tránsito nuestro se encuentran tallados en la añil corteza que arropa sus cuerpos. Caen las hojas que van cubriendo de otoño todo el forestal. Caen
ciudad. La tarde se va y un beso me da. Entre tierra y cielo habito aferrado a un puñado de sueños que trepan los árboles buscando nido entre hojas y leño. Que nada los borre, que sigan eternos sombreando veranos y al pasar los años cobijen aún nuestros besos Caen las hojas que van cubriendo de otoño todo el forestal. Caen cuando en la ciudad la tarde se va y un beso me das, un beso me das. Pues entre tierra y cielo con el Panchito Villa, gran representante de la cultura popular que nos acompaña en este Tomándolo un Café, aquí en el Crónica Digital, por supuesto, con la Andrea, con la María Eugenia, con la Camila. Y Camila, ¿sabéis qué? Hay una pregunta que a nosotros nos llama mucho la atención y que además, imagínate, la tenemos pauteada, porque queremos que ustedes nos puedan responder esta pregunta. Ustedes recién hablaban del tema de la raza, de la clase, de la dependencia colonial. ¿Cómo está afectando esto no tan solo al pueblo mapuche, sino que también a la mujer chilena? Camila. O sea, que el contexto bélico, bueno, yo creo que es relevante la pregunta. Nosotros, por ejemplo, habíamos en la Asamblea Feminista Plurinacional, están las compañeras de la Red de Mujeres Mapuche, y ahí comentaban que ha existido una clara también vulneración a los derechos de las mujeres también y de las niñas mapuche hoy día en la zona de la Araucanía. Y es una cuestión que también da cuenta de un Estado que vulnera los derechos de las mujeres constantemente. Y en particular respecto al contexto general en el que nos encontramos hoy día de pandemia, de confinamiento, y lo conversábamos también una vez que vine también acá a invitar al café, al diario Café, respecto a cómo la crisis ha calado doblemente en las mujeres, porque hoy día son quienes tenemos trabajos más precarizados, mayores trabajos informales, y además el aumento de la violencia de género debido al confinamiento. Y ahí yo creo que es claro cómo esto develó una cuestión que las feministas veníamos demandando y exigiendo hace mucho tiempo respecto a cómo hay un abandono del Estado hacia las mujeres, respecto en materia laboral, en materia de trabajo, también respecto a nuestra salud y nuestra salud sexual y reproductiva. O sea, hoy día muchas mujeres no están teniendo acceso a anticonceptivos. Y así también tampoco tenemos una claridad de cómo se está ejecutando, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
y esto nos abre todo un abanico de discusión respecto hoy día a cuál es, por ejemplo, la necesidad de discutir respecto al aborto libre, a la autonomía de los cuerpos de las mujeres. Yo creo que es relevante ir pensando también, por ejemplo, respecto al debate constitucional, el tipo de constitución que queremos. O sea, no solo queremos un catálogo de derechos que en el fondo las mujeres tengan mayor acceso a derechos sociales, sino que queremos una constitución que reconozca las distintas subjetividades, que reconozca las distintas identidades, que se haga cargo de la heterogeneidad que hoy día tiene, que tiene nuestro territorio, ¿verdad? Pero una constitución que efectivamente logre no solo una igualdad formal en el papel, sino que efectivamente logre una igualdad, pero con una transformación profunda. Y yo creo que lo interesante que vino a develar la pandemia es que nos deja en el fondo el pase-gol para poder discutir en el proceso constituyente que nos encontramos en una crisis de los cuidados, que el Estado debe hacerse cargo de los cuidados hoy día y reconocer el trabajo reproductivo y doméstico, y también que nos debe asegurar una vida libre de violencia. En ese contexto, Andrea, tú tenés mucho que decir, po. Sobre todo el tema de... Mira, yo creo que como que le he dado vuelta todo este tiempo, que en realidad el problema central que tenemos las mujeres es que no estamos en puestos de toma de decisión. Y digo, en el ámbito político, en todos los ámbitos, no estamos en esos puestos de toma de decisión, por lo tanto siempre el hombre se va a sentir superior mientras no cambiemos esa barrera. Te lo pongo de ejemplo en una conversación que tenía la otra vez con unos decanos de una universidad, que ellos, a raíz de las tesis, ellos decían, oye, pero ya es igual, no es que vivamos en un estado tan patriarcal, así como, porque como que exageran en eso. Entonces le dije, ¿cómo que no? Me reí y le digo, hiperpatriarcal, po. Entonces me quedan mirando así, ¿cómo así? Le dije, bueno, retrotraigámonos a nuestros colegios. Las mujeres había que ayudarlas, había que siempre asistirlas. No, para nada. Uno siempre se apoyaba en los apuntes de las mujeres, las compañeras, siempre solidarias, siempre te entregaban el material, siempre ayudaban, trabajábamos juntos, en la universidad lo mismo. O sea, en ninguna de esas partes había ningún tipo de barrera y eran consideradas totalmente iguales, porque así uno salía a la universidad, totalmente iguales, a la par. Si tú sacaste el título, ¿cierto? Sobre todo yo que soy ingeniera, porque además estaba con pro ingeniero, entonces la discusión era como bien... entonces le dije, explíquenme cómo a los directorios solamente llega un 6% de mujeres. Explíquenme eso. Porque en el camino, entre que te pusiste a trabajar, te empezaron a definir unos roles que tú ya los habías dejado atrás. Porque desde el minuto que elegiste una profesión, que elegiste todo, después resulta que no puedes escalar en las pegas, en los puestos de trabajo, porque eres mujer y tienes que cuidar a tus hijos, porque eres mujer y tienes que preocuparte de otras cosas, porque eres mujer y tienes que mantener la casa, o sea, cuidar la casa. Entonces, te ponen un rol que tú estabas abandonando, que tú dejaste como mujer. Entonces, te someten de nuevo a ese rol, entonces no te permiten seguir escalando. A eso voy. Y también es un tema no menor, porque es ahí donde se empiezan a tomar las decisiones y donde uno ya pasa a ser parte. O sea, cuando el otro día me decían, es que como que a la mujer le cuesta participar en política, no es verdad, las mujeres participan todas en política, como somos tan colaborativas, nos ponemos detrás de los hombres, que ya les gusta competir, ¿cierto? Que les gusta estar ahí. Son esas barreras las que hay que destruir. Nosotras sí, tendemos mucho más a la colaboración, pero no quiere decir que no estemos. Somos mucho más en política las mujeres. Trabajamos mucho más, somos más dirigentes en el territorio que los hombres. Estamos en la conversación, estamos en todas las cosas. Entonces lo que hay que cambiar, creo yo, es que tenemos que obligar a las cuotas de poder. O sea, tenemos que obligar a tener no solamente cuotas, sino que electividad. Tal como lo vamos a hacer con la Asamblea Constituyente en la paridad, debiéramos ir a eso también en el Congreso, porque tenemos que estar debidamente representadas, y solo así se va a acabar la violencia en este país, porque desde el minuto en que ellos se sienten más poderosos, es que nos ponen la pata encima.
El patriarcado es eso, que se sienten superiores a las mujeres. El tema del violador del Pradena, eso es lo que tiene en su cabeza, instalado desde que era chico. Y eso es lo que hay que modificar hoy día. En ese contexto, en el mundo de la política, apuntando María Eugenia, ¿se da lo que dice la Andrea? Mira, yo primero creo que las tesis, cuando dicen el Estado violador, yo creo que está hoy día más que nunca comprobado. Este es un Estado violador. Y por lo tanto, el violador eres tú, el Estado, los carabineros, las Fuerzas Armadas, las leyes que ha generado este gobierno. Todo eso es un concepto de violación absoluto hacia las mujeres, hacia el pueblo en sí mismo. Yo creo que eso es así. Por otra parte, compañeros, yo y compañeras, yo creo lo siguiente. Yo creo que la coyuntura que tenemos hoy día, en que el feminismo se ha puesto tan fuertemente en el centro de la mesa política, es una oportunidad, es una situación que no la habíamos tenido nunca. Yo creo que solamente la tuvimos cuando se peleó por el derecho a voto el año 49. Entonces, y en ese contexto, Camila, ¿cuál es tu mirada? Respecto a lo que estábamos conversando, sí, creo que lo que señalaba María Eugenia es relevante. Hoy día en pensar una nueva democracia, cuando uno habla de una nueva democracia feminista, está pensando en una democracia efectivamente participativa. Y ahí yo creo que es relevante pensar en una, no solo que en el fondo podamos acceder a mayores puestos de poder las mujeres, sino que hay una efectiva redistribución del poder. O sea, hoy día hay un excesivo presidencialismo, hay una excesiva concentración del poder en el gobierno central, y cuando uno piensa en una democracia feminista, está pensando en una democracia en que el poder se distribuya en los distintos territorios, en las distintas identidades, en las distintas subjetividades, y eso es relevante. Y por eso yo creo que el pensar en una constitución feminista te permite pensar en un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de democracia también. Y eso es interesante, lo que hoy día desde el feminismo se ha instalado, en que la paridad, por ejemplo, la paridad no es feminismo, la paridad es un mínimo democrático. O sea, la paridad es una cuestión en que es un mínimo para que todos y todas podamos participar en igualdad de condiciones, para que podamos empezar a hablar, ¿verdad? Y de ahí para adelante es donde tenemos que empezar a correr los límites de lo posible, que yo creo que las feministas lo hemos hecho. O sea, no sé, por ejemplo, en las movilizaciones de la revuelta social, cuando las movilizaciones ya venían un poco a la baja, quienes reactivan la movilización fuimos nosotras las mujeres el 24 de noviembre, en el Día contra la Violencia hacia la Mujer, con las tesis, que el himno de las tesis da vuelta a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, el potencial que tiene el movimiento feminista hoy día es sumamente relevante, tanto en la política que propone, pero también por su capacidad de movilización. En ese contexto, lo que tú decís, Camila, y la pregunta final para todas, ¿una constitución para chilenos y chilenas o una constitución feminista? Andreita. O sea, es que... sí. Es lo mismo. ¿Es una lo mismo? Constitución para todos. Claro, pues, si lo que aquí está subrepresentado, digamos, y tiene mucha razón lo que dice Camila, me quiero quedar con... si hay un mensaje potente hoy día, es que si no recuperamos lo comunitario y lo colaborativo, vamos a seguir en la misma. Hay un cambio cultural que hay que hacer en esos aspectos. Y por eso también es muy fundamental el trabajo de todas las mujeres que nos consideramos feministas, de lo que viene de ahora en adelante, porque lo que no podemos es soltar nuevamente, soltar esta pseudo-democracia que tenemos hoy día y que la vamos a reestructurar y que la vamos a cambiar, ¿cierto?, a través de la Constitución. Las mujeres no la podemos soltar, pero principalmente porque tenemos que volver a lo comunitario y lo colaborativo y entender que la democracia es mucho mejor, es mucho más transparente, es mucho más cercana y no disociada del mundo social. Entre la política y el mundo social, vuelvo a lo mismo,
la única forma es que recuperemos en los territorios esa conexión de lo local. Por lo tanto, yo cuando estamos hablando de eso es porque también tenemos que implementar municipios que sean feministas, porque a mí no me interesa apoyar ninguna candidatura que no sea feminista. No me interesa porque va a replicar más de lo mismo. Se van a creer los reyes o reinas, digamos, del territorio, de lo local, en el tema municipal, y no van a hacer un trabajo colaborativo, no van a hacer un trabajo comunitario que realmente cambie las cosas en lo local, que cambie la visión, la mirada y la estructura de lo que se genera, digamos, al interior de un municipio. El tener buena salud, el tener buena educación, el tener todas esas cosas implica estar ahí. Y por eso sí, yo concuerdo con la Camila, es fundamental esa reconexión. La democracia participativa hace una mejor y más democrática forma de enfrentar los desafíos que tenemos para el Chile que queremos también, porque queremos un Chile diferente, que deje de ser esa cuestión individualista, que deje de ser esa cosa tan consumista que lo que aprendimos con la pandemia es volver a lo comunitario, a lo importante, a lo esencial. María Eugenia, por último, tu respuesta. Y eso tú no lo encuentras en la ropa que te compras, en las... Sí. Yo, mira, Iván, no podría despedirme de esta conversación tan interesante y amena sin primero decir una cosa que para mí es de corazón y muy importante, y es lo siguiente. Yo no puedo escuchar a un ministro de Interior diciendo que la violencia aquí, que la violencia allá, con el prontuario que tiene histórico. Es decir, para mí es absolutamente antiético y legítimo que él me venga a decir a mí que él condena la violencia con todo su prontuario que tiene. Así que yo concuerdo con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos que dice que debe de irse, y yo concuerdo y firmo eso. Segundo, hay un subsecretario del Interior que tiene la patudez de decir de que los mapuches han utilizado a las mujeres y a los hombres, y a las mujeres y a los niños como escudos, y que por eso que fueron detenidos, pero fueron liberados esa noche, porque así son irresponsables el pueblo mapuche. Eso es una ignorancia, es una patudez, es un crimen lo que dice. Por lo tanto, ese otro también tiene que salir. Porque alguien que diga una cosa como esta es lo mismo que dicen los judíos, los israelitas, en contra de los palestinos y la lucha de los palestinos. Entonces, esto es una cosa aprendida, es una matriz de la derecha fascista. Por lo tanto, eso yo no puedo irme de esta conversación sin decir eso. Y segundo, yo creo que, como dice Camila, como dice también la compañera Andrea, yo creo que tiene que haber una democracia participativa esencialmente, una democracia participativa en que se contemple como un elemento importantísimo el eje feminista. Y por lo tanto, en ello yo creo que es muy importante el nuevo modelo de desarrollo. Fíjense ustedes que no solamente tenemos que tener un nuevo Estado, sino que también tenemos que tener una nueva comuna, un nuevo municipio, donde las economías comunales, las economías locales sean potenciadas y sean puestas en el centro de la mesa, y además sean inversión. Y por lo tanto, para eso me niego rotundamente a la privatización del cobre. Si no fuera por el Codelco y por el cobre que se produce en Codelco, tendríamos menos plata en este país. Porque a pesar de que el cobre está en manos de Codelco el 30%, da el 50% del sueldo de Chile. Por lo tanto, aquí es una lucha política, económica, de desarrollo local, una democracia local, una democracia económica, y defender los recursos naturales y un modelo que sea sustentable y sostenible. Eso no más. Yo le quiero agradecer por el tiempo. La hora nos quedan 3 minutos, un par de segundos. Camila, tenés un par de minutos antes que nos pille el tiempo para el cierre. Bueno, sí, agradecer la invitación, estuvo muy interesante la conversación, muy interesante escuchar las voces acá de las compañeras, siempre importante relevar voces de mujeres, pero voces de mujeres de distintos sectores, ¿verdad? No las voces de las mujeres de un sector en particular, creo que es relevante también. Así que eso, agradecer la invitación y también poner sobre la mesa que lo que señalaba María Eugenia, que debemos exigir tajantemente la renuncia del ministro del Interior Pérez. Yo les quiero agradecer a ustedes, estimadas analistas políticas. Esperamos con mucho agrado volver a repetir este encuentro con la Andrea, con la María Eugenia, con la Camila, porque creemos, estimados amigos, alrededor de un café
se conversa mucho más. Así que nos veremos próximamente ahí en el Crónica Digital, en el barrio Brasil y también en el barrio Franklin, allá donde pica la jaiba. ¿Ah? Pero ahí, Gracias. todos juntos en el Crónica Digital. Así que muchas gracias y por supuesto que tengan un muy buen día, unas muy buenas noches y muy buenas tardes. Gracias. Chao, adiós, nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, adiós. Igual, gracias.